así me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios, por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. ¿Cómo están? Dios me los bendiga en este día. Queremos dar gracias a Dios por un nuevo día que nos regala y especialmente queremos felicitar a todas esas madres valientes, esas madres dedicadas, abnegadas, que como dice la palabra de Dios son mujeres virtuosas. Esperamos que cada una de ustedes pueda estar disfrutando de las bendiciones de Dios en el día de hoy, que toda la gracia de Dios se derrame sobre cada una de ustedes en nuestra oración. Es nuestra petición al Señor. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes este mensaje sobre el Día de las Madres. El mensaje se titula Ser madre en tiempos de peligro. Ser madres en tiempos de peligro. Y está basado en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículos 22 hasta el capítulo 2, versículo 10. Este pasaje lo vamos a leer para que ustedes tengan el contexto de la historia que vamos a compartir en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Así que les invito a prestar atención a la lectura de Éxodo 1, 22 hasta el capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preserven la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Como vemos, Moisés nació en un tiempo cuando el faraón había dado orden de que todos los recién nacidos israelitas varones fueran arrojados al río. Solo las mujeres podían vivir.
el peligro que corrió este niño y muchos otros niños en aquella época es el mismo peligro que corren tantos en el día de hoy. Así que yo quiero que usted preste atención en esta mañana a lo que vamos a compartir en el día de hoy. Gracias a Dios y al ingenio de esta madre, él pudo sobrevivir. Y nuestros hijos también pueden sobrevivir si ustedes como madres y nosotros como padres prestamos atención a la crianza de nuestros hijos y cuidamos de ellos. Ellos pueden sobrevivir en este mundo de peligro, en este mundo de dificultad. En el Éxodo, capítulo 6 y el versículo 20, se dice que los nombres de los padres de Moisés fueron Amrad y Jocabed. Jocabed, la madre de Moisés. Podemos imaginar la angustia de esta madre, Jocabed, cuando se enteró de la orden del faraón. Sin embargo, ella puso su confianza en Dios. Imagínese usted, una orden, todo niño varón debería ser ejecutado, lanzado en el río Nilo, y las niñas solamente podían ser conservadas. La angustia de una madre cuando ve el peligro de sus hijos. Por eso estamos hablando de ser madre en tiempos de peligro. Fíjense lo que dice Hebreos 11:23. Jocabed puso su confianza en Dios. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto es algo importante, cómo esta mujer puso su confianza en el Señor. Y por eso Dios guardó, preservó la vida de este niño Moisés. Y ustedes ya saben lo que llegó a ser Moisés. Vamos a ver algunas características de esta madre excepcional en tiempos de peligro, porque estos tiempos, como les dije, son muy similares a los que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Lo primero que notamos en esta madre, Jocabed, es su valentía. Vemos entonces, ser madre en tiempos de peligro requiere de valentía. Dice el capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preserven la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Dice allí, capítulo 1, versículo 22, que Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserven la vida. El río donde se arrojaban los niños era el famoso río Nilo. El Nilo era, para los egipcios, representaba el dios de la fertilidad, el dador de la vida. Pero ahora, para el pueblo judío, este río se convirtió no en el dador de la vida, sino en el dador de la muerte. Los hijos de esta generación, de tu generación, de mi generación, están siendo también arrojados a un río de muerte por este faraón a quien nosotros llamamos Satanás. Drogas, pandillas, sexo libre, pornografía, etcétera. Es el río donde estamos arrojando a nuestros niños, donde el enemigo de nuestras almas está tratando de hundir, de ahogar, de sofocar a nuestros hijos. Y nosotros como padres y tú como madre debes estar pendiente y tener valentía y enfrentar esta situación, y con la ayuda del Señor tú vas a poder hacer que tus hijos sean levantados en el temor de Dios. Jocabed y Amrad tuvieron a su hijo escondido por 3 meses, dice el versículo 2. Lo escondieron 3 meses, pero un día
no pudieron ocultarlo más, no pudieron tenerlo más en su casa. De manera que lo llevaron al río y poniéndolo en una canastilla lo metieron entre los juncos y le pidieron a la hija, a María, la hermana de Moisés, que lo vigilara de lejos. Jocabed hizo algo para salvar la vida de su hijo. Hizo un arca y la calafateó con brea, con asfalto y brea, para que el agua no entrase, y lo puso allí cerca de los juncos en el río Nilo. Ese mismo río donde iba a ser sacrificado tantos niños, iban a ser sacrificados tantos niños judíos, fue el que sirvió para colocar a Moisés, pero para preservarle la vida, lo colocó en un arca. ¿Qué estás haciendo tú, madre, para preservar la vida de tus hijos? ¿Qué estás haciendo para preservar la moral de ellos, su conducta, su integridad? Ustedes y nosotros como padres debemos enfocarnos en ayudar a nuestros hijos para que ellos no sean llevados por la corriente de este mundo. Debemos andar siempre pendientes y luchar para que nuestros hijos se levanten en un ambiente de temor, aunque el ambiente alrededor sea un ambiente de peligro, aunque sea un ambiente de pecado y de maldad. Tú y yo tenemos la característica dada por Dios de enseñar a nuestros hijos. Podemos enseñarle a ellos el temor del Señor. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. El Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso es lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos, el temor a Dios. No es tenerle miedo a Dios. El temor significa respetar, reverenciar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres, inculcarle a nuestros hijos el temor al Señor. Entonces, ella fue una madre valiente. ¿Eres tú una madre valiente? Espero que sí. Espero que estés enfrentando cualquier adversidad para llevar a tus hijos por la senda del bien. En segundo lugar, este pasaje nos habla de la fe de una madre. La fe de una madre. Capítulo 2, versículos 3 al 5 del Éxodo dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. La palabra que se traduce al español como arquilla en hebreo es teba. La primera vez que se usa la palabra teba en la Biblia es en referencia a otra arca, el arca de Noé. También, como el arca de Noé, fue calafateada con asfalto y brea para proteger que no entrara el agua allí en esa arca de Noé. Génesis 6:14 dice eso. Para evitar que el agua penetrara el arca de Noé, él también la calafateó con brea, como hizo la madre de Moisés. Es interesante que en el arca de Noé fue hecha para preservar la vida de la humanidad, de todos aquellos que aceptaran el mensaje de Noé, pero solamente 8 se salvaron en aquella ocasión, cuando cayó el diluvio y ahogó a toda la humanidad de aquel tiempo. La madre de Moisés, Jocabed, preparó una pequeña arca donde preservó la vida de su hijo. Por eso le decía, ¿qué estamos construyendo nosotros para preservar la vida de nuestros hijos? Tenemos que construir alrededor de ellos un arca de moral, un arca de la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que inculcarles a ellos lo que enseña la palabra de Dios para que ellos puedan, cuando sean grandes, mantener su camino en el camino del Señor, no desviarse a ningún lado.
En la característica que hay de esta arca, de esa palabra teba, que significa arca, es que era la característica era que no tenía remos, no tenía timón, ni tenía una vela. Simplemente se colocaba allí y se dejaba llevar por la merced de las corrientes. Así pasó con el arca de Noé, así pasó con el arquilla de Moisés. En otras palabras, fue dejado allí a la voluntad de Dios. La madre, por fe, puso a su hijo en esa arca sin timón, sin vela, sin remos, para que fuera Dios el que llevara y guiara esa arca hacia donde fuera su voluntad. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos el temor de Dios, cuando nosotros le enseñamos la palabra de Dios, llegará un momento en que ellos tendrán que decidir qué camino tomar, qué camino deben seguir. Si usted instruye al niño en su camino, ellos van a obedecer la palabra de Dios cuando sean grandes. Así que por eso esta mujer tuvo esa confianza en el Señor. Por eso hizo esa arca. Ella no tiró a Moisés al río para que se ahogara. Lo puso en el río, obedeció lo que dijo Faraón, pero lo colocó protegido. Lo colocó para que fuese encontrado si era la voluntad del Señor. Mira lo que dice Hebreos 11:23. Dice que Moisés fue salvado por la fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los padres de Moisés están colocados en el capítulo 11 de Hebreos como héroes de la fe. Héroes de la fe. En Hechos capítulo 7 y el versículo 20, otro hombre de Dios, Esteban, dice: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Allí él confirma lo que estábamos enseñando en esta mañana y lo que enseña el libro del Éxodo. Moisés fue agradable a los ojos de Dios. Según Hebreos, él fue hermoso para sus padres. Según Éxodo, también era un niño hermoso. La palabra que se describe allí como hermoso en el hebreo es la palabra tov. Tov significa bueno. Los comentaristas judíos explican que sus padres vieron en Moisés algo especial. Vieron algo muy especial. Es decir, sabían que ese niño tenía un propósito de parte de Dios. Porque los padres de Moisés vieron al niño hermoso. ¿Qué padre no ve a su hijo hermoso? Todos los niños son hermosos para los ojos de sus padres. Yo creo que tú también sabes que tus hijos son hermosos, son valiosos y tienen un propósito en los planes de Dios. Tienen un plan, Dios tiene un plan para cada uno de esos niños. En esta vida, cada niño y cada ser humano tiene un plan. Dios tiene un plan para esa persona, para ese niño. Por lo tanto, tú tienes que ver en tus hijos también ese algo especial que Dios está viendo. Y tú tienes que prepararlo para que enfrente este mundo de peligro, este mundo de terror, este mundo de problemas. Tenemos que equiparlos para que ellos salgan al mundo revestidos del poder de Dios, con la palabra de Dios en su corazón. Así que, como ella vio en Moisés algo especial, ese propósito divino en ese niño, lo vio hermoso, ella lo cuidó y lo puso en esa arca y lo colocó en el Nilo para que el Señor lo llevara conforme a su voluntad. Así que Dios lo protegió. Así ocurrió. Dios lo protegió y la hija de Faraón lo recogió del río. La hija del Faraón lo recogió del río. Dios espera que tú y yo también, por fe, veamos en nuestros hijos la promesa que Él tiene
para cada uno de ellos y que actuemos de tal manera que los protejamos y los guiemos para un encuentro con el Señor. Mira lo que dice el Salmo 127, 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es una bendición, es una herencia que Dios nos da. Los hijos son esa herencia y por eso decimos Dios tiene un plan y un propósito con cada niño que nace en este mundo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que cuidar de nuestros hijos. Es difícil ser madre en tiempos de peligro, pero Dios te capacita a ti como madre para que tú puedas instruir al niño en sus caminos, para que él no se aparte de ese camino. Dios te ha dado a ti la palabra de Dios, la Biblia, para que tú instruyas al niño y lo puedas enseñar en el temor de él. En tercer y último lugar, Dios le dio una recompensa a esta madre. La recompensa de esta madre, capítulo 2, versículos 6 al 10 del Éxodo, dice que cuando la hija de Faraón abrió la canasta, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¡Qué tremenda bendición! Este niño que estaba en peligro, este niño que había sido puesto en el río para ver qué era la voluntad de Dios para él, fíjense, la misma hija de Faraón, la misma hija de aquel hombre que ordenó la muerte de los niños, lo tomó y lo cuidó, lo crió y ahora lo prohijó y ahora le enseñaron en el palacio del rey, del faraón, toda la cultura y todas las cosas que él tenía que aprender como un descendiente del faraón. Qué tremenda recompensa a esta fe de esta mujer Jocabed. Cómo Dios guardó y preservó la vida de este niño que, como sabemos, fue el libertador de Israel, el que lo sacó de Egipto, de ese tiempo de 400 y tantos años de esclavitud que vivieron. Él fue llamado por Dios para liberar a su pueblo. La acción de Jocabed entonces fue premiada por Dios. La hija de Faraón adoptó a Moisés y a su vez escogió a la misma madre de Moisés para que lo criara. Y cuando ya tenía cierta edad, lo llevó al palacio del faraón. Hermanos, madres hermosas, Dios nos recompensa cuando nosotros dedicamos nuestros esfuerzos para que nuestros hijos encuentren la salvación. ¿Qué mejor recompensa pudo tener esta madre? Si pudo escuchar, que dudo porque pasaron muchos años también, ella quizás en el cielo oiría las palabras que Dios dijo para Moisés. En Deuteronomio 34:10 dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. No hubo otro profeta como él. Y todo porque una madre se dispuso a cuidarlo. Una madre con valentía lo protegió. Una madre con fe lo guardó. Y una madre fue recompensada su fe al poder proteger y cuidar e instruir a este niño en el temor de Dios. Padres y madres, tenemos el llamado de proteger la vida de nuestros hijos, dándole no
lo necesario materialmente solamente, sino una visión espiritual para la vida, dándole una meta, poniéndole a ellos en sus ojos la cruz de Cristo, el camino de la salvación. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios. No me cansaré de decirles esto a ustedes, madres. Ustedes que pasan mucho tiempo con sus hijos porque son personas muy abnegadas y son, no hay como el amor de una madre en realidad. Ustedes cada día batallan con ellos y ustedes tienen ese llamado de Dios de instruir al niño en el camino del temor del Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cada padre y cada madre tenemos que entender la responsabilidad dada por Dios de educar a nuestros hijos en una vida espiritual y moral. Esa enseñanza no es de la iglesia, no es de la escuela. Somos nosotros como padres que tenemos que levantar a nuestros hijos en el temor de Dios. Damos gracias a Dios por tantas madres ingeniosas, amorosas y valientes como Jocabet, que crían a sus hijos y a sus hijas en el temor de Dios. En este Día de las Madres les honramos. Oramos para que sigan siendo el instrumento clave de Dios en la formación de sus hijos. Ese reto que nos presenta esta madre Jocabet como madre excepcional es una invitación para toda madre, para que pueda ser como ella, una madre valiente, una madre llena de fe, y esa madre valiente y llena de fe recibirá la recompensa que Dios tiene para ella. Madre, quizás tú hoy estás enfrentando situaciones duras, situaciones difíciles con tus hijos. Yo no sé qué problema estarás viviendo tú en este momento con tus hijos, pero yo sé que Dios tiene poder para ayudarte, para bendecirte y para darte la sabiduría que necesitas para sacar adelante a tus hijos en el temor de Dios. ¿Te gustaría hacer conmigo una oración invitando a Cristo para que entre en tu vida si tú todavía no has conocido a Cristo como el Señor de tu vida, para que te rindas a Él y le pidas a Él esa sabiduría que necesitas para levantar a tus hijos? No es tarde, no es tarde todavía. Dios tiene poder para ayudarte. Así que yo te invito, allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Yo te pido, Señor, perdona mis pecados y ayúdame de ahora en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Y Señor, yo quiero pedirte que me ayudes a ser el padre, la madre que mis hijos necesitan. Ayúdame, dame sabiduría para enseñarles y mostrarles con mi vida primero, con mi conducta, el temor y el amor hacia ti. Y que ellos puedan, Señor, abrir sus vidas también a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición que tú hayas tomado esta decisión tan importante en este día. Es el día más importante de tu vida porque el Señor ha entrado en tu corazón. Y ahora, como padre y como madre, el Señor te va a dar la sabiduría que necesitas para que lleves a tus hijos en el camino correcto. Así que sigue adelante, esfuérzate, el Señor está contigo. Comienza a leer la palabra de Dios. Comienza a leerla desde el Evangelio de Juan, que es un evangelio muy sencillo, y podemos así aprender de la vida de Jesús y crecer en nuestra vida espiritual. Así que comparte este mensaje, dale al like y suscríbete al canal también para que tú puedas entonces aprender de la palabra de Dios. Dios te bendiga, te felicito por tu decisión. Soy tu hermano y amigo Alberto Valderrama.